Todos de pie, señoras y señores, la Corte. Muy bien, se reabre esta audiencia en el caso Canales Guapaya y otros contra Perú. Corresponde ahora a los intervinientes comunes de los representantes de las presuntas víctimas y los representantes del Estado expongan sus alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares y sobre el fondo del caso. Además, que la comisión exponga sus observaciones finales. Para efectos de adelantar estas presentaciones, daré la palabra ahora al defensor interamericano, interviniente común de los representantes de las presuntas víctimas, para que presente sus alegatos finales orales. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Corte, en el año 1992, el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, instituyó transitoriamente el llamado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, en el marco del cual dispuso, entre otras cosas, el dictado del Decreto Ley 25.640, autorizando la ejecución de un proceso de racionalización del personal del Congreso de la República, por el cual los trabajadores debían optar entre renunciar a la carrera administrativa o someterse indefectiblemente a un muy cuestionado proceso de evaluación y selección de personal. Como consecuencia del mismo, se dejó cesante a 1.117 trabajadores del Congreso de la República del Perú en diciembre de 1992, entre los cuales se encuentran nuestros representados Carlos Alberto Canales Guapaya y María Gracia Barriga Oré. Sin embargo, la reprobación de un proceso de evaluación no constituía una de las causales para el cese de empleados públicos. El régimen laboral que hasta ese momento estaba vigente y bajo el cual se desempeñaban nuestros representados, se encontraba establecido en el Decreto Legislativo número 276, conocido como la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, según el cual gozaban del derecho a la estabilidad laboral previsto en el artículo 48 de la Constitución Política de 1979, siendo que una de las pocas causales para su cese sería una falta grave establecida en un procedimiento disciplinario previo, pero nunca un proceso de racionalización del personal como aquel por el cual fueron cesados, el que por otra parte jamás había sido previsto legalmente con anterioridad. Además, este decreto, Ley 25.640, en el marco del cual fueron cesadas las víctimas del presente caso, disponía en su artículo 9 que no procedía la acción de amparo dirigida a impugnar directa o indirectamente la aplicación de dicho decreto ley. Como si dicha limitación no fuera suficiente, el presidente de la comisión administradora encargada de concretar ese proceso de evaluación y selección del personal del Congreso dictó la resolución número 1239A92CACL, cuyo artículo 27 dispuso que no se aceptaría ningún tipo de reclamo sobre los resultados del examen y en consecuencia expediría, sin posibilidad de cuestionamientos, las listas de los trabajadores cesados. Nuestros representados presentaron acciones de amparo denunciando la violación de sus derechos laborales y constitucionales, las que culminaron con rechazos por parte del Tribunal Constitucional, que a su vez ratificó la plena vigencia de esos decretos leyes relacionados con el cese masivo de los trabajadores. Sentado ello, como aquí ya se ha dicho, cabe agregar que los hechos del presente caso tienen idénticas características a los del caso Trabajadores Cesados del Congreso del Perú, Aguado de Alfaro y otros. Allí la Corte ya señaló que en la República del Perú existía en dicha época un marco normativo que impedía a las víctimas tener claridad sobre la vía a la cual debían acudir con el fin de impugnar su cese como funcionarios de carrera del Congreso. Ello así porque además de tal legislación se daba un contexto histórico que les impidió a los trabajadores ejercer de manera eficaz y útil sus derechos constitucionalmente adquiridos, cercenándoles un verdadero acceso a la justicia. En aquel caso también la Corte estimó que toda normativa que contenga una prohibición de impugnar los eventuales efectos de su propia aplicación o interpretación no podía ser considerada en una sociedad democrática como una limitación válida al derecho a un real y efectivo acceso a la justicia, el cual
no puede ser arbitrariamente restringido, reducido ni derogado. Que la normativa vigente impidiese cuestionar legalmente tanto el resultado de los exámenes como presentar amparos contra el proceso de racionalización del personal, contribuyó a propiciar un clima de desprotección e inseguridad jurídica que impedía o dificultaba conocer la vía idónea para reclamar los derechos que se consideraban vulnerados. Tanto así que, como nuestros representados explicaron a lo largo de todo este proceso, había situaciones que se resolvían de manera distinta, como el caso ya señalado por ellos del señor Eduardo Salcedo Piñerrieta, en ese entonces ministro del Servicio Diplomático, quien también interpuso una acción de amparo por haber sido declarado cesante por un decreto ley que facultaba al Ministerio de Relaciones Exteriores para declarar la excedencia del personal del Servicio Diplomático. Es decir, una situación idéntica a la que aquí se trataba en distinto ámbito. Sin embargo, el mismo Tribunal Constitucional que denegó los amparos de nuestros representados consideró que el decreto ley en ese caso, a pesar de tener absoluta coincidencia con el aquí cuestionado, sí transgredió los procedimientos y los derechos reconocidos por la Constitución Política del Perú de 1979, violando el derecho a la estabilidad laboral del accionante. En definitiva, ante situaciones similares, el Tribunal Constitucional fallaba en forma opuesta, generándose esa situación de desigualdad de la cual vienen hablando las presuntas víctimas desde hace ya varios años. Un elemento esencial también a tener en cuenta es que, en definitiva, las sentencias del Tribunal Constitucional que definieron los casos culminaron afirmando que la resolución por la cual fueron cesadas las víctimas fue dictada en el estricto cumplimiento de los decretos leyes emitidos al efecto, normas que, a entender de dicho tribunal, evidentemente no serían incompatibles con la Constitución. Este honorable tribunal no es un dato menor. Desde el momento en que esos decretos leyes que fueron considerados válidos por el Tribunal Constitucional fueron dictados por un poder ejecutivo que en el mismo contexto dejó en suspenso los artículos de la Constitución Política, disolvió el Congreso de la República y se otorgó las funciones que correspondían al Poder Legislativo a través del dictado precisamente de estos decretos leyes. Tal situación, que evidentemente violaba el principio de legalidad, no habría podido jamás superar un debido control de constitucionalidad y convencionalidad que era obligatorio para todas las autoridades de la República. Al respecto, también la Honorable Corte, en su sentencia del 31 de enero del 2001, dictado en el caso del Tribunal Constitucional versus Perú, afirmó que había quedado demostrado que la independencia e imparcialidad del Tribunal Constitucional del Perú en ese entonces se vieron coartadas con la destitución de 3 de sus magistrados el 28 de mayo de 1997. Señaló que ello sin dudas conculcó la posibilidad de ejercer el control de convencionalidad y el consecuente examen de la adecuación de la conducta del Estado a la Constitución. Existía en definitiva una situación generalizada de ausencias de garantías e ineficacia de las instituciones judiciales para afrontar hechos como el presente caso. Como se dijo en esa sentencia del caso de trabajadores cesados, era evidente que en aquella época para la cual se resolvieron las demandas de las víctimas de este caso, el Poder Judicial carecía de la independencia suficiente frente al gobierno, lo que dificultaba que los jueces hicieran un uso del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad en relación a estos decretos leyes. Esto también fue suficientemente acreditado en el día de la fecha con los dichos en esta audiencia por la perita Lourdes Flores Nano, quien hizo una alusión precisa y pormenorizada de la falta de independencia del Poder Judicial en la época de los sucesos ahora tratados. Además, el propio Estado peruano, a partir del año 2001, reconoció los ceses irregulares de los trabajadores del sector público con el dictado de una serie de leyes y disposiciones administrativas que dispusieron la revisión de los mismos, a efectos de brindar la posibilidad de que el personal cesado pudiera reivindicar sus derechos. Y concretamente, la Comisión Especial para la Ejecución de la Sentencia de la Corte Interamericana del citado caso Aguado Alfaro, el 14 de diciembre del 2010 declaró en forma definitiva y vinculante que las 257 víctimas de dicho caso, que insisto, se encuentran en una situación idéntica a la de nuestros representados, fueron cesadas irregular e injustificadamente. En definitiva, ha quedado claro que, al igual que en aquel caso, aquí ocurrió todo en un contexto de impedimentos normativos y prácticos para asegurar un acceso real a la justicia. La Corte Interamericana también ha establecido que los recursos contra las violaciones a los derechos humanos deben ser efectivos e idóneos y no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado resulten ilusorios.
Por todo ello, sin perjuicio de una serie de argumentos que agregaremos en los alegatos escritos para contestar la posición en la cual se ha enrolado el Estado, afirmamos que la supresión de la posibilidad de revisión y control del acto administrativo que generó la violación sufrida por las víctimas vulneró el derecho a un recurso sencillo y rápido y excluyó a las presuntas víctimas de la protección judicial efectiva. La existencia de actos del Estado que no sean objeto de control por vía administrativa o por vía judicial es incompatible con la Convención Americana. Se concluye entonces que el Estado violó los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana y en relación también a los artículos 1.1 y 2 de la misma en perjuicio de los señores, del señor Canales Guapaya y la señora Barriga Ore. En cuanto a las reparaciones que han sido solicitadas por nuestros representados, debo señalar lo siguiente. Deben atender ellas al objetivo de restitución integral, es decir, retrotraer el estado de cosas al momento de cometida la vulneración. Como dijimos antes, la comisión especial constituida para la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de trabajadores cesados emitió un pronunciamiento definitivo y vinculante el 14 de diciembre del 2010 declarando los ceses irregulares. Pero allí también se establecieron algo que es no menor. Se establecieron medidas de reparación que efectivamente responden a ese principio de restitución integral. Por ello, y para evitar cualquier tipo de dificultad interpretativa que pueda argumentarse en relación a las medidas de reparación que puedan implementarse, consideramos que las allí dispuestas satisfacen enteramente las pretensiones de nuestros representados. No debe olvidarse al respecto que dicha comisión especial, que ha tratado suficientemente el punto ahora aludido, estuvo conformada por un acuerdo entre el Estado peruano y las víctimas de aquel caso, que insistimos es idéntico al presente, y resultó ser el órgano independiente e imparcial que se gestó para establecer las compensaciones que eran debidas a los trabajadores del Congreso cesados irregularmente, integrado por el doctor Blanca Bustamante, su presidente, exministro del Trabajo del Perú, representantes del Congreso, del Ministerio de Justicia y, por supuesto, de las víctimas. En definitiva, lo que se pretende es que esta honorable Corte imponga al Estado el cumplimiento concreto de tales medidas de reparación, a las cuales, por supuesto, nos remitimos en su totalidad en relación a nuestros representados. Sin perjuicio también de las aclaraciones que haremos al respecto en los alegatos escritos, fundamentalmente se requiere, primero, que se reponga a los peticionarios en sus cargos, debiendo asignarles funciones iguales o análogas a las que se desempeñaban al momento de ser cesados, teniendo en cuenta su calificación profesional o técnica y sin poder reducir su categoría o nivel adquirido. Segundo, en caso de no ser materialmente posible la reposición en el Congreso por haberse suprimido las plazas, se podrá reubicar a las víctimas en otras entidades públicas en las que puedan desempeñarse de acuerdo a sus capacidades. Tercero, que se abone a los peticionarios las remuneraciones devengadas o dejadas de percibir desde el momento de su cese hasta su efectiva reposición en sus empleos. Dichas remuneraciones deberán ser calculadas con base a la remuneración mensual total que percibía el peticionario en el momento del cese, incluyendo las gratificaciones, bonificaciones, asignaciones o cualquier otra clase de remuneración adicional o complementaria que les hubiera correspondido de haber permanecido en sus empleos, como por ejemplo el cambio del régimen laboral ocurrido en abril de 1993. Y también, por supuesto, los reajustes salariales concedidos posteriormente, agregando desde ya todos los intereses legales aplicados a las deudas laborales. En el caso de la señora Barriga, se debe calcular ese plazo entre su cese el 31 de diciembre de 1992 y el regreso al Congreso en 1995 el 1 de agosto, aunque en un cargo inferior, por supuesto, y como contratada, sin la estabilidad que tenía antes. Y luego desde allí deberá recibir las diferencias de remuneración entre lo recibido en su nuevo cargo y lo que le hubiera correspondido en su cargo original, remitiéndome, por supuesto, en relación a esto, al informe que ha hecho el perito contador público Félix Buendía Ramírez en el ESAP que presentaran las víctimas. Lo propio ocurre con el señor Canales, que también me remito a esa estimación efectuada en el ESAP. También se deben reconocer a las víctimas a los efectos de su derecho a obtener una pensión de jubilación los años de aporte al sistema de pensiones en que se encontraban afiliados al momento de su cese. Que se reconozca como tiempo de servicios, antigüedad, el período en que no han prestado servicios por el cese irregular e injustificado de que fueron objeto. Ello debe ser consignado en sus respectivos legajos personales. Que se efectúen los aportes al Seguro Social de Salud
que de acuerdo a la ley serán necesarios para que el trabajador y su familia recobren el derecho a la atención y prestaciones de este. También, por supuesto, que se pague una indemnización por daño moral y material. En el ESAP se han fijado los montos correspondientes a esta indemnización solicitada en el caso del señor Canales y en forma genérica en el caso de la señora Barriga. Debo hacer lugar que cualquier comparación que pueda hacerse con un monto menor fijado en el caso de los trabajadores cesados debe tener en cuenta precisamente algunas cuestiones. Primero, que en el caso de los trabajadores cesados, esa sentencia se dictó en noviembre del 2006, esto es, 8 años antes de esta fecha. Y este plazo se tiene que tener en cuenta, obviamente, a favor de nuestros representados que siguen soportando la dilación del trámite de sus reclamos. También debe tenerse en cuenta las situaciones personales señaladas muy pormenorizadamente por el señor Canales Guapaya en su declaración prestada ante fedatario público y que fuera acompañada a la Honorable Corte, como así también las situaciones mencionadas por la señora María Barriga. También se solicita que se publique la sentencia en un periódico de amplia circulación en el Perú como desagravio público por los daños sufridos y que se paguen las costas y gastos del proceso. Muchas gracias. Le corresponde el uso de la palabra al doctor Luis Alberto Molero, representante de la presunta víctima José Castro Ballena. Adelante, por favor. Honorable Corte, en esta mañana vengo a expresar el alegato en favor de mi representado, señor José Castro, a fin que se determine la violación de los derechos contenidos en el artículo 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 1 y 2 que refieren a la obligación de respeto a los derechos y al deber de adoptar disposiciones en el derecho interno, por los diversos acontecimientos que se han expresado tanto en el escrito de sustento inicial como en las reiteradas exposiciones que se han realizado con anterioridad. Pero creo que lo primero que tengo que confirmar, después de lo que mi colega acaba de expresar, es esta situación de excepción en la que el señor Castro, al igual que sus compañeros trabajadores, cayeron en una situación de indefensión y de imposibilidad de acudir efectivamente al Poder Judicial para proteger sus derechos vulnerados. Como se ha comentado hoy, esta situación nació de una ruptura institucional en la que por el cierre del Congreso también se dispuso un proceso de racionalización de los trabajadores administrativos que formaban parte de esta organización. Esa situación que fue manifiesta a través de un decreto ley que prohibía en su artículo 9 la imposibilidad de la presentación del recurso que en esos momentos la legislación constitucional preveía, que es el amparo, ha sido claramente el inicio de una situación en la que mi representado ha sido expuesto no solo a la indefensión y a la imposibilidad de hacer justicia en el plano interno, sino que adicionalmente le ha generado un conjunto de impactos negativos en su proyecto de vida. El señor Castro ha manifestado a través de su declaración jurada que ustedes tienen consigo cómo ha sido el devenir de su situación personal frente a este cese irregular. Él era un trabajador administrativo nombrado que tenía garantizado su acceso a una carrera en la función administrativa, producto del régimen vigente con la Constitución del 1979 y el Decreto Legislativo 276. Sin embargo, fue despedido, como muchos de sus otros compañeros, 1117, como se ha expresado acá, solo por el hecho de que no se sometió a un procedimiento que preveía una suerte de evaluación, pero que estaba condicionado a la imposibilidad de no hacer un reclamo efectivo frente al resultado. Por esa razón, en primer lugar, y ya ateniéndonos al pronunciamiento previo de la Corte en el caso de Aguado Alfaro, que es, como se ha dicho aquí, similar, nosotros fundamentalmente estamos aquí para pedir una
reivindicación de la situación en la que él estuvo expuesto, porque consideramos que es la única medida integral que permitiría la restitución frente al daño causado por la actitud del Estado. Se ha expresado esta mañana también cuáles son las circunstancias en las que el Poder Judicial atendía a los reclamos de la ciudadanía, la falta de independencia, la manera arbitraria como se designaban a los jueces, la provisionalidad de los mismos y la exposición al poder político que estos tenían, lo que claramente tenía que ver con la imposibilidad material de concretar una protección constitucional que estaba establecida previamente como condición para el desarrollo del derecho al trabajo. Se ha manifestado también que el Estado peruano en esas circunstancias estaba incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que la probabilidad que existía en la judicatura para poder pronunciarse respecto a la eficacia de la Constitución y la Convención Americana era prácticamente nula, porque no existía una voluntad real de los jueces respecto a su dependencia del poder político que los había asignado en la función. Nosotros consideramos que es muy importante que en este proceso el tema de las reparaciones tengan que ver exactamente con la eficacia que estas pueden tener en el plano interno, ya que existe un precedente que ustedes mismos han pronunciado, que sin embargo ha tenido toda una dificultad para, primero, ser interpretado y segundo, para poder ser materializado, situación que provoca al interno todavía varios conflictos por el cumplimiento cabal de la sentencia de la Corte Interamericana. Respecto a esta situación, nosotros creemos que es importante que el mecanismo de reparación integral para el caso del señor Castro y de sus compañeros tenga que ver precisamente con estas recomendaciones que se han establecido a través de la comisión presidida por el doctor Blancas, que tienen como objeto fundamental la restitución integral a una situación en el momento en que se vulneraron los derechos, así como a la adopción de medidas de reparación que permitan el restablecimiento en el trabajo de las personas que han sido afectadas por esta interrupción, que se le imponga al Estado de manera directa la adopción de estas medidas recomendadas, porque son o representan un estándar que puede ser, vamos a decir, realmente atendido, porque lo que no debería ocurrir es de que estemos frente a una situación en la que el Estado se permita reinterpretar lo que es una decisión y dilatar más aún lo que ya ha sido una denegación de justicia reiterada. Creo que el eje central de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba mi representado y sus compañeros estaba precisamente en la actitud dilatoria que se ha tenido durante muchos años. Y es por eso también que en la situación especial de una normativa que podría permitir beneficios de reincorporación frente a los ceses colectivos irregulares operados en la década del 90, mi representado como sus compañeros tuvieron una actitud de desconfianza natural, porque significaba, después de 9 años, renunciar a lo que ya había sido una situación que por lo menos generaba esperanza en ellos de una reparación a la afectación que habían sufrido. Es decir, renunciar expresamente a la posibilidad de haber hecho una demanda en el sistema internacional porque la denegación de justicia en el plano interno era manifiesta, no podía ser una condición para poder recuperar algún tipo de función laboral y por lo tanto ingresos para poder cubrir las necesidades personales y familiares. Esta medida normativa que se adoptó en el país ha sido insuficiente. Si bien ha intentado corregir muchos defectos, aquí se preguntó por los honorables miembros de la Corte si había un número, realmente la proporción entre las listas establecidas producto de esta reincorporación
ha sido mínima frente a la situación en la que los trabajadores aún siguen con la expectativa de que pudieran ingresar en una nueva lista. Es decir, si en el supuesto negado que los trabajadores, en este caso el señor Castro, hubiera aceptado las condiciones, él podría estar expuesto hasta el día de hoy en no haber sido reincorporado por la forma como se han construido las listas, pero además por la forma como hasta la fecha no se ha logrado una reparación integral, que es el objetivo de un pronunciamiento en el caso de una afectación a una víctima. Por esas razones, nosotros consideramos que en el caso particular del señor Castro, que tiene, vamos a decir, una expectativa todavía de poder reintegrarse a una condición laboral efectiva, nosotros solicitamos el pronunciamiento directo de la Corte respecto a su reposición en el cargo y función, en cuanto a la necesidad de que se le reconozca los pagos de remuneraciones durante todo el tiempo en el que no las ha percibido, que se reconozca los años de aporte al sistema previsional de tal forma que pueda acceder a una jubilación conforme lo tienen los trabajadores en el régimen pensionario en el país, que ese tiempo de servicios también sea reflejado en su protección respecto a la salud, porque el sistema de seguridad social que le permitiría la protección personal y de su familia fue realmente una de las cosas a las que ha estado expuesto, producto de estar fuera de una función laboral, y que se le indemnice por los daños materiales y morales causados en esta situación. Y vale aquí una aclaración, porque en algunos escritos presentados por el Estado se ha pretendido desvirtuar el peritaje que nosotros hemos presentado, y por eso nosotros creemos y confirmamos que nuestra posición es una posición de restitución integral y no de ningún afán personal por obtener beneficios distintos a los que representan lo que consideramos la afectación directa a los derechos fundamentales del señor Castro. Nosotros nos reservamos el derecho de ampliar por escrito o de ampliar, aclarar a la Honorable Corte todo lo que sea necesario en los términos de la reparación integral y la precisión respecto a la indemnización, y consideramos fundamental, eso sí, que en esta oportunidad la Corte busque de manera directa un mecanismo de cumplimiento efectivo por el Estado peruano de lo que significaría su pronunciamiento, porque en el caso Aguado Alfaro, aún con el esfuerzo realizado hasta la fecha, hay algunas situaciones pendientes que lo que han hecho han hecho que muchos de esos trabajadores tengan que buscar caminos alternativos al interno para poder exigir una posibilidad concreta de reparación. Gracias. Han concluido sus alegatos los representantes de las presuntas víctimas. Le corresponde el uso de la palabra a los señores agentes del Estado peruano. Señor presidente, señores jueces, muchas gracias. El Estado peruano organizará su presentación de alegatos orales de la siguiente manera. En primer término, el suscrito se referirá respecto a los hechos controvertidos en las pretensiones de la ilustre comisión y los señores representantes de las presuntas víctimas en relación a las alegaciones de violación del artículo 8.1 y 25. En segundo lugar, de forma muy concisa, se dirá algo en relación a las excepciones preliminares deducidas. En una segunda parte, la agente alterna y colega abogada Doris Yales se referirá a las reparaciones reclamadas, en tanto la Corte fijara que hubo violaciones de la Convención Americana. Sobre lo primero, en las diapositivas, quisiéramos señalar brevemente la cronología de los hechos. Se ha precisado por la propia comisión en el informe de fondo que la controversia en la presente causa no versa sobre los ceses irregulares y la decisión tomada al respecto, sino
en sentido específico por lo que ocurrió después, es decir, si las 3 presuntas víctimas pudieron acceder a una protección judicial adecuada y efectiva. No entonces se discutirá, ni es propósito del Estado, revisar lo que ocurrió el 5 de abril, sobre lo cual hay una opinión ya formada, y es parte de la historia del Perú. No tampoco se va a discutir, como la propia Comisión ha dicho en su informe de fondo, las medidas de reparación adoptadas en un periodo democrático a partir del año 2001, de acuerdo a estándares interamericanos de derechos humanos. Solamente nos vamos a concentrar acá, y luego en los alegatos finales escritos, en relación a la alegación de falta de garantías judiciales y falta de protección judicial o de negación de acceso a estos 2 derechos protegidos por la Convención Americana. Y en la imagen, que ustedes entiendo cuentan con reproducción escrita, porque la letra que es algo pequeña, está evidentemente el hecho del 5 de abril, pero luego a lo largo de 1992, la expedición de una serie de decretos leyes que dispusieron la reorganización del Congreso bicameral, la racionalización de su personal, la norma que comentó la señorita Perito en relación a una norma que impedía que se discutiera ese proceso a través del proceso de amparo e incluso a través de reclamaciones administrativas. Y esto culmina el año 92 con la publicación de 2 resoluciones, una de las cuales, la 1303-B, afectó a los 3 señores presuntas víctimas que no fueron considerados calificados para seguir siendo parte del personal del Congreso de la República. A partir del año 1993, ellos empiezan a interponer, en primer lugar, reclamaciones administrativas, en segundo lugar, procesos de amparo, como consta en el informe de fondo. Pero se apreciará en la cronología o línea de tiempo que hay algunas menciones a que también hubo algunos procesos contenciosos administrativos que el Estado, muy poco antes de esta audiencia, ha podido corroborar que al menos en 2 de las personas que son presuntas víctimas fueron promovidas por ellos, pero que por razones que el Estado no alcanza a comprender, no fueron aportados a lo largo del proceso ante la Comisión Interamericana, en particular en relación al señor José Castro y a la señora María Barriga. Y hará entonces el Estado un breve comentario respecto a esos procesos y cómo fueron tratados por las autoridades judiciales peruanas. La imagen que hemos puesto para exhibición proviene de lo que sucedió en el caso Aguado Alfaro y otros, que es muy similar a este caso, como es lógico. Pero siendo similar, hay también importantes diferencias que quisiéramos destacar en estos breves minutos. Entonces, como hechos relevantes, encontramos que, en primer lugar, ante la decisión de la Comisión Administradora del Patrimonio del Congreso de declarar que 3 de las presuntas víctimas, en este caso ante la Honorable Corte, no habían sido calificadas, se publica esta decisión el 31 de diciembre y ellas, como han dicho, mediante declaraciones en affidavit y aquí en audiencia con la señora María Barriga, impugnaron administrativamente esas decisiones y no encontraron respuesta administrativa del Congreso. En el caso de los trabajadores cesados del año 2006, solamente algunas de las personas interpusieron reclamos administrativos. Y eso es una diferencia importante, porque aquí los 3 trabajadores cesados, señores José Castro, señor Canales Guapaya y señora María Barriga, interpusieron reclamos administrativos. En segundo término, en el caso Aguado Alfaro, hubo un solo proceso de amparo al cual se adhirieron o en su instante promovieron las 257 víctimas. En el presente caso se trata de 2 procesos de amparo, uno interpuesto por el señor Canales Guapaya y otro interpuesto en forma conjunta por los señores Castro Ballena y señora María Gracia Barriga. Entonces, los itinerarios de cada proceso tienen una especificidad propia. Y si bien el resultado final fue el que no se acogieron sus pretensiones, ellos contaron con las garantías judiciales que estaban disponibles en ese momento en el Estado peruano. Y pudieron articular, pese a la prohibición de una norma como el decreto ley que se ha mencionado esta mañana y que forma parte del informe de fondo de la Comisión, que nominalmente prohibía que se cuestionara a través del proceso de amparo las decisiones de reorganización del personal e incluso también la prohibición de reclamo administrativo. Es decir, el Estado quiere dejar sentado que, a diferencia del caso Aguado Alfaro del 2006,
pese a las prohibiciones de las normas de racionalización del personal, tanto en sede administrativa como en sede judicial del proceso de amparo, los tribunales peruanos en particular aceptaron las demandas de amparo, las tramitaron, permitieron que las partes ejerzan su derecho de defensa y, de acuerdo a los tribunales preestablecidos por la ley, tomaron decisión sobre esos procesos de amparo. Eso parece importante porque daría a entenderse, a partir del peritaje y otras impresiones de las presuntas víctimas o sus representantes, que no había ningún tipo de protección en el Estado peruano y que la desprotección era absoluta. Se ha reconocido en algunos pasajes de la audiencia esta mañana, sin embargo, que habían algunas decisiones del Estado, como estas de impulsar esos procesos de amparo, si bien después se discute el resultado. No solo el resultado, sino la forma. El Estado desea recordar que la obligación de dotar de garantías judiciales y de protección judicial es en derecho internacional una obligación de medio y no de resultado. Y en todo caso es parte de los elementos que esta honorable Corte se servirá de evaluar de acuerdo al mandato de la Convención Americana y según su jurisprudencia constante. El otro elemento importante que el Estado desea destacar es que encontró, por una revisión indirecta de la sentencia del año 2006, que en el caso del señor José Castro y la señora María Barriga habrían presentado demandas contenciosas administrativas que no han sido mencionadas a lo largo de este proceso, ni tampoco en esta audiencia cuando la señora Barriga fue preguntada al respecto. Es probable que por el transcurso de los años no lo hubieran tenido presente, pero parece muy relevante para el Estado. Por esta razón, porque además del reclamo administrativo y del proceso de amparo, la única otra vía judicial disponible habría sido la acción contenciosa administrativa. Y a diferencia del caso Aguado Alfaro, en donde se reconoce que unos cuantos trabajadores pudieron interponer esa acción, aquí, de los 3, 2 la habrían interpuesto. Es decir, que había un recurso disponible y en ninguna de las normas emitidas a lo largo de 1992 el Estado había prohibido que se discuta en sede judicial, a través del proceso contencioso administrativo, la decisión del cese y su procedimiento. Esto parece un dato importante. Más aún, tanto el señor José Castro como la señora María Barriga, en octubre de 1993, interponen su demanda contenciosa administrativa, solicitando primero que se declare la nulidad de la resolución 1303-B de diciembre de 1992. En segundo lugar, que se declare la nulidad de todos los actos relacionados a las decisiones sobre personal asumidas por la Comisión Administradora del Patrimonio del Congreso. Y en tercer lugar, que se disponga la reposición de estas personas ahora en el nuevo Congreso Constituyente Democrático que funcionaba ya en 1993. Interpuestas las demandas fueron tramitadas ante la sala laboral, de acuerdo al procedimiento entonces vigente. Pero las dos salas laborales que conocieron las demandas de amparo acreditaron que el acceso de estos ciudadanos fue tardío y por consiguiente había caducado su derecho de discutir la materia y resolvió en un caso declarando inadmisible la demanda y en otro improcedente. Formulada la apelación, es decir, concediendo el derecho a un recurso, la materia ingresa a la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Hay un dictamen fiscal de la Fiscal Suprema que coincide con ese criterio de las salas de derecho laboral. Lamentablemente hay un plazo, se había vencido y las acciones eran extemporáneas. Y la sala resolvió en el mismo sentido. En el primer caso ya no declaró inadmisible la demanda, sino improcedente. Y en el segundo confirmó que había improcedencia. Este dato para el Estado es muy relevante porque entonces se acredita que todas las vías judiciales posibles, disponibles, fueron empleadas, pese a la prohibición que existió en una norma de un decreto ley para impedir que hubiera reclamo administrativo e impedir que hubiera reclamo a través del proceso de amparo. Pero el Estado desea destacar, señores magistrados, que el acudimiento tardío para promover la acción contenciosa administrativa no era una medida dirigida por el Estado, sino omisión de los propios ciudadanos. Y ese tipo de omisiones no puede ser atribuido a una conducta u omisión del Estado. Es algo que quería destacar la representación del Estado y más aún aportar copia de algunas piezas de esos dos procesos administrativos contenciosos que se encontraron en los archivos de la Procuraduría del Poder Legislativo. Yo agradecería que el personal de Secretaría pudiera recibir este material, tanto en el caso del proceso contencioso del señor Castro como el de la señora Barriga,
porque parece relevante, porque todo el informe de fondo de la comisión se centró en que solamente hubo un reclamo administrativo no atendido y un reclamo a través del proceso de amparo. Y este dato parece muy importante, y el Estado, tratando de contribuir a la reconstrucción histórica y a la verdad de los hechos, desea aportarlo de buena fe. No es que hubiera existido el material, si lo hubiera encontrado el Estado anteriormente, lo hubiera utilizado en el procedimiento ante la comisión. No habiendo sido eso materialmente posible, ahora parece que sería importante para la consideración de esta honorable Corte. Asimismo, el Estado desea resaltar que tanto en los procesos de amparo como en el proceso contencioso administrativo que se promovió, los litigantes pudieron desplegar las facultades que el orden jurídico nacional e internacional les reconocía. Y si bien la materia finalmente fue adversa a sus intereses, las diversas decisiones y opiniones, tanto de fiscales como de jueces y salas civiles o laborales en su caso, denotan que se trataba de una materia compleja. No es que había una decisión predeterminada para rechazar todas las acciones judiciales de reclamo, sino que habían materias de complejidad que fueron apreciadas por tribunales, como repito, preestablecidos por la ley. Incluso cuando las demandas de amparo llegan al Tribunal Constitucional, que solo contaba con 4 magistrados, los argumentos y la motivación que existe en esas sentencias permite visualizar que sí hubo un reconocimiento de las garantías judiciales y de la protección judicial. El Estado discrepa de algunas impresiones vertidas en el informe de fondo de la Comisión por la representación de las presuntas víctimas e incluso por la señorita Perito, en el sentido que la desprotección era absoluta y que abarcaba todos los espacios, instancias, personas o funcionarios judiciales que intervinieron. Incluso en el diálogo se ha dicho, había excepciones que confirmaban la regla, lo cual ya es un matiz importante para el Estado. Y cuando se ha pedido opinión sobre el perfil de ciertos magistrados, ha habido matices también respecto a sus conductas como funcionarios, no en el plano personal. Y eso parece importante que pueda ser valorado por la Corte. Para cerrar mi intervención, diré algo muy breve en relación a las excepciones preliminares planteadas. 2 se refieren a que se estarían intentando incluir hechos nuevos que no están formando parte del informe de fondo de la Comisión, como la situación de un ex servidor del Ministerio de Relaciones Exteriores que sí habría sido acogido en una demanda de amparo y repuesto luego de haber afrontado un proceso de cese colectivo en ese sector particular del Estado. No forma parte del informe de fondo, por consiguiente, no podría haber pronunciamiento o valoración sobre ese hecho. Dicho sea de paso, la alegación de que habría allí una vulneración al derecho a la igualdad no forma parte tampoco del litigio en esta Corte, porque no está en debate el artículo 24, desde que la propia Comisión los señaló así en su informe de admisibilidad. Tampoco forma parte del marco fáctico el pretender incluir a una nueva víctima, que es el hijo del señor Canales Huapaya. Eso no fue considerado por la ilustre Comisión y, por consiguiente, las presuntas víctimas solo son las 3 que se han mencionado, que han declarado mediante affidavit, y la señora Barriga, que ha declarado presencialmente ante esta Corte durante la mañana. El Estado, por cuestión de tiempo, ampliará esta argumentación en relación a las excepciones y asimismo en relación a los otros argumentos en los alegatos finales escritos. Pero como hemos indicado, dado que hay particulares demandas en relación a las reparaciones que podría fijar la Corte si se acreditase las violaciones de la Convención Americana, mi colega y agente alterna, abogada Doris Yale, se pronunciará respecto a algunas de ellas. Honorable Corte, el Estado peruano procederá a analizar a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana las pretensiones presentadas por los representantes de las presuntas víctimas, que consideramos las más relevantes. Manifestamos que las observaciones sobre las otras pretensiones las ampliaremos en los alegatos finales. Empezaremos a hacer un análisis de las pretensiones del señor Carlos Alberto Canales Huapaya. El señor Canales Huapaya, entre unas de sus pretensiones, ha señalado el ser reincorporado al sistema del régimen pensionario del Decreto Ley 20.530. Señalamos en primer lugar que este tema de naturaleza pensionaria escapa de la jurisdicción de este organismo supranacional. El presente caso, como sabemos, está circunscrito a la presunta vulneración
de los derechos establecidos en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, lo relativo a las garantías judiciales y la protección judicial. Cabe señalar además que el sistema de pensiones del Decreto Ley 20.530 constituye un régimen cerrado en nuestro país, sobre lo cual ya la propia Comisión Interamericana se ha pronunciado en el caso 12-670 ex trabajadores cesados del Instituto Peruano de Seguridad Social, en su informe de fondo y admisibilidad, señalando que el Estado podría establecer restricciones y limitaciones a los montos pensionarios, teniendo en consideración que había un fin legítimo de protección a la sociedad en general, con lo que la Comisión Interamericana convalidó el accionar del Estado peruano al realizar su proceso de reforma constitucional respecto al régimen pensionario del Decreto Ley 20.530. Sobre el pedido del señor Canales Huapaya en su ESAT para que el Congreso de la República pague sus aportaciones a salud, desde la fecha de su cese hasta la actualidad, debemos señalar que aquí existiría una contradicción o en todo caso una falta de aclaración del señor Canales Huapaya. El señor Canales Huapaya, en la pregunta formulada, la pregunta número 14, formulada por el Estado peruano para el affidavit, el señor Canales Huapaya, al preguntársele cuáles serían las pruebas documentales que fundamentarían las afectaciones, él señala textualmente: la única prueba documentada que poseo son los ecocardiogramas a los que me someto en esa luz cada 3 meses, por lo que su pretensión no es muy clara. Asimismo, es preciso señalar que conforme lo establece la Ley 28.791, vigente en nuestro país, los aportes de salud le corresponden solo a los trabajadores en actividad. Tal es así que las tasas de aporte en salud equivalen al 9% de las remuneraciones o ingreso del trabajador. Dichos aportes son de cargo obligatorio de la entidad empleadora, que debe declararlos y pagarlos en su totalidad mensualmente de salud. También el Tribunal Constitucional ha sido claro en señalar en su jurisprudencia que la pretensión sobre reconocimientos de haberes por un trabajo no realizado resulta totalmente infundado. Solo para citar, en su sentencia recaída en el expediente 1450-2001 en acción amparo, ha señalado el Tribunal Constitucional que aunque es inobjetable que a un trabajador cesado indebidamente sus funciones se le ocasione un perjuicio durante todo el periodo que no laboró, ello no puede suponer el reconocimiento de haberes, sino exclusivamente el de una indemnización por el daño generado. Respecto al pedido del señor Canales Huapaya en su ESAT para que su plaza u otro grupo ocupacional sea ocupada por su hijo mayor, César Canales Trujillo, cabe señalar que el propio señor Canales Huapaya ha señalado en respuesta a la pregunta número 13 formulada por el Estado peruano en el affidavit del 7 de octubre de este año, que no es su pretensión que su hijo Carlos Canales Trujillo sea declarado víctima. Y señala que antes de su cese, cuando un trabajador nombrado fallecía o se jubilaba, le daban la oportunidad a un familiar directo para que ingrese a laborar. Al respecto, debo precisar que en la legislación peruana no existe la posibilidad de aceptar la cesión laboral. No existe la posibilidad de aceptar la cesión laboral, es decir, el puesto de trabajo de una persona no puede ser cedido a otra persona. Así también, esto lo señala el artículo 22 del Reglamento Interno del Reglamento del Congreso de la República, cuando señala que el ingreso de personal al servicio parlamentario se realiza por concurso de selección a cargo del Departamento de Recursos Humanos, y eso está sujeto a un periodo de prueba que establece la ley. Por otro lado, ni la Comisión Interamericana ni los defensores interamericanos han demostrado que dicha persona, es decir, el señor César Canales Trujillo, ha sido víctima de alguna violación establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El señor César Canales Trujillo, por ello, no podría beneficiarse de algún tipo de reparación porque no tiene la condición de víctima. Ya sabemos claramente que el artículo 35, numeral 1 del reglamento de la Corte señala que la etapa procesal para poder identificar las víctimas es en el informe de fondo. Igualmente, el defensor interamericano, para poder sustentar o fundamentar esta inclusión del señor César Canales Trujillo, ha señalado el artículo 35, numeral 2 del reglamento de la Corte Interamericana. Pero este artículo solo habla de una situación especial cuando no es posible identificar a alguna o algunas presuntas víctimas de los hechos del caso por tratarse de casos de violaciones masivas o colectivas. Señores magistrados, en el presente caso no se aplica la excepción contemplada en el artículo 35, numeral 2 del reglamento de la Corte.
porque este no es un caso de violaciones masivas o colectivas o sistemáticas que hubieran impedido a la Comisión Interamericana identificar a alguna o algunas de las presuntas víctimas. Este caso está circunscrito a 3 presuntas víctimas que ya fueron identificadas en el informe de fondo número 126, diagonal 12. Respecto a la señora María Gracia Barriga Oré, que señala que se restablezca su nivel remunerativo salarial en el grupo ocupacional nivel STA, que ostentaba al momento de su cese, debo señalar que la señora María Gracia Barriga Oré ingresó a trabajar a la Cámara de Diputados el 1 de mayo de 1989 y fue reasignada en la plaza de servidor técnico A, siendo su entidad de origen el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Su cese tuvo lugar el 31 de diciembre de 1992. Respecto a la pretensión de la señora María Gracia, debemos señalar que esta pretensión no resulta procedente, pues en primer lugar, se debe dejar en claro que los regímenes laborales del Decreto Legislativo 276 y del Decreto Legislativo 728 están regulados por normas especiales. Tal es el caso que en el régimen laboral del Decreto Legislativo 276 existen niveles STA, STB, STC y STD, que no exige mayores requisitos, se podría decir académicos, para poder pertenecer a dicho grupo ocupacional. En el Congreso de la República, los trabajadores de servicio parlamentario, bajo el régimen laboral privado, es decir, de la 728, en la cual actualmente ella labora, mantienen una escala remunerativa que reconoce 14 grupos o 14 tipos de cargo, asignándoles una remuneración mensual a cada uno de ellos. En ese sentido, señores magistrados, los regímenes laborales público y privado son totalmente diferentes. Se sujetan a principios, criterios y normas disímiles entre sí. Los cargos o puestos de trabajo en ambos regímenes son totalmente distintos. Asimismo, las escalas y los beneficios son diferentes, por lo que no cabe una comparación o equivalencia con los puestos de carrera. Por otro lado, se debe indicar que los servidores bajo el régimen STA, que es el cargo que ocupaba la señora María Gracia Barriga Oré en el momento de su cese, actualmente reciben una remuneración mensual de 1.251 nuevos soles, lo que equivale a $431 norteamericanos. La señora Barriga Oré actualmente viene percibiendo 5.809 soles, que equivaldría a aproximadamente $2.000 americanos mensuales, en su condición de trabajadora del grupo ocupacional técnico con el nivel remunerativo ST7, por lo que informamos a la Corte Interamericana que la señora María Barriga tiene actualmente una significativa mejora económica. Finalmente, tal como la Corte Interamericana decidió en el caso Abrida Losilla y otros versus Perú en su párrafo 122, si una alegada indebida ubicación en sus categorías laborales no forma parte del marco fáctico de la demanda, no puede ordenarse medidas que se dirijan a reparar perjuicios relacionados con dicha situación. Respecto a la reincorporación en el Congreso de la República solicitada por los señores Canales Guapaya y Castro Ballena, así como el pedido de las presuntas víctimas del reconocimiento de su compensación por tiempo de servicios por el tiempo que dejaron de laborar producto de este cese, así como lo relacionado a las remuneraciones dejadas de percibir, debemos señalar que esto deberá ser definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o en todo caso ordenar que ellos se decidan en sede interna, tomando en cuenta la situación particular de cada caso. Sin embargo, no obstante, consideramos que la Corte defina esta situación, estas pretensiones, necesitamos hacer una serie de consideraciones al respecto. Por el concepto de daño material solicitado por las presuntas víctimas, el señor Carlos Alberto Canales Guapaya está solicitando la suma de 3.926.150 nuevos soles, que equivaldría a la suma de 1.353.485 dólares americanos. La señora María Gracia Barriga Oré está solicitando el pago de 1.096.194 nuevos soles, que equivaldría a la suma de 377.998 dólares americanos. El señor José Castro Ballena está solicitando la suma de 3.854.946 nuevos soles, lo que equivale a 1.375.000 dólares americanos.
El Estado precisa que dichas pretensiones desnaturalizan el verdadero objeto y fin del sistema de protección de los derechos humanos. La propia Corte Interamericana ya ha señalado en reiterada jurisprudencia que el carácter y el monto de las reparaciones dependen de la naturaleza de las violaciones cometidas y del daño ocasionado, material e inmaterial, las mismas que no pueden implicar enriquecimiento o empobrecimiento para la víctima o sus sucesores. En relación al daño inmaterial o moral, debemos señalar que el señor Carlos Canales Huapaya está solicitando el pago de $150,000 americanos, que es lo que le costaría el traslado a Houston, Texas, para operarse. Asimismo, la señora María Gracia Barriga Oré, como el señor José Castro Ballena, solicitan que la Corte Interamericana sea quien defina lo relativo al daño inmaterial. Considerando los precedentes jurisprudenciales de la Corte Interamericana de determinación de reparación por daño inmaterial, el Estado peruano considera excesiva la cantidad solicitada por el señor Carlos Canales Huapaya, por lo que señalamos nuestra disconformidad por la suma elevada por el concepto de daño inmaterial. Incluso el concepto que menciona no corresponde a daño inmaterial. Respecto a lo solicitado por los señores José Castro Ballena y María Gracia, que sea la Corte quien determina lo relativo al daño inmaterial, es preciso señalar que la Corte Interamericana ha señalado que en casos que no sea posible vislumbrar con claridad y certeza el daño inmaterial de las víctimas, por no tratarse de graves violaciones de derechos humanos, la carga de la prueba del representante es aún mayor a la hora de fundamentar el nexo causal entre la violación a la Convención Americana y el daño alegado. En caso de no probarse de manera detallada dicho nexo causal, la Corte no puede intentar determinar un daño que no se encuentra plenamente probado. De allí que en estos casos se requiere argumentar sobre la prueba de manera completa y precisa para adoptar una decisión fundamentada al respecto. Ya para terminar, respecto a las costas y gastos pretendidas por el señor José Castro Ballena, ha solicitado la suma de $70,000 americanos por gastos y costas procesales. Debemos señalar que el señor José Castro no ha fundamentado buena parte de la pretensión requerida. Tal es así que el señor José Castro Ballena señala que respecto a los gastos en el trámite de su proceso de acción de amparo ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en sede interna, manifiesta literalmente, lo voy a mencionar, lo que dice el señor José Castro, dice: dado el tiempo transcurrido y a fin de no entregarle información inexacta, solicito a la Corte que fije el monto debido proporcionalmente de los gastos en lo que haya podido incurrir dentro del periodo que va de septiembre de 1993 a enero de 1999, es decir, 5 años, 4 meses. No puede plantearse a la Corte que se confiera una suma abierta sin el debido sustento de los gastos realizados. Por consiguiente, la pretensión del señor José Castro Ballena, así como las pretensiones solicitadas por la señora María Gracia y también el señor Carlos Canales Huapaya, deberían ser desestimadas por la falta de fundamentaciones. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias a los señores representantes, agentes del Estado peruano. En este momento le preguntaría a los representantes de las presuntas víctimas si quieren hacer uso de su derecho de réplica. Si es así, entonces también se le concederá en su momento, si lo consideran los representantes del Estado peruano, su derecho a realizar la dúplica. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Bueno, en relación, primero y brevemente por el plazo que queda, que es muy corto, a las excepciones preliminares, debo decir que con relación a esta mención que se ha hecho a lo largo de toda la tramitación del caso, del precedente Salcedo Peñarrieta, al cual han hecho alusión las víctimas, debo señalar que la excepción que presenta el Estado tiene relación con la hipotética vulneración del derecho de defensa de esa parte. Esta vulneración del derecho de defensa no es admisible de ninguna manera porque es una sentencia que se conoce por parte del Estado desde el inicio prácticamente de estos reclamos a nivel nacional. Desde allí fueron presentadas estas documentaciones y fueron sostenidas también y mencionadas a lo largo del trámite de toda la comisión, con lo cual no puede haber ningún tipo de sorpresa procesal al respecto en relación a que esto pueda vulnerar su derecho de defensa. Y además, por otra parte, se debe tener en cuenta que lo que se ha señalado en definitiva es que es otro modo de hacer saber y hacer conocer a la Corte que era un modo de ejemplificar el
contexto general como marco fáctico en el cual se desarrollaban las situaciones, donde había una completa falta de conocimiento de la vía a la cual acceder y con situaciones diversas en cuanto a cómo fueron resueltas. Después debo señalar también que, sin perjuicio de que continuaremos con los alegatos escritos contestando todos los argumentos del Estado, que contrariamente a lo que ha sucedido con relación a lo que acabo de explicar, en relación a que era conocido por el Estado este precedente Salcedo Peñarreta, es llamativo el encuentro de la documentación que ha efectuado el Estado ahora y su aporte en este momento en relación a estas acciones contenciosas administrativas que habrían presentado, en este caso, la señora Barriga. Sin embargo, sin perjuicio de esto, esto tiene un trasfondo relacionado con que la acción debería haber sido interpuesta a la contenciosa administrativa y no el amparo como se hizo. Lo cierto es que en el precedente de trabajadores cesados este tema ya fue discutido. Y este tema fue discutido y la Honorable Corte dijo que tampoco resultaba clara la viabilidad o idoneidad de la jurisdicción contenciosa administrativa, porque en situaciones similares, concretamente también las de los señores Ribote Rodríguez y Córdoba Melgarejo, 89.29 de aquella sentencia, se llegaron a situaciones contradictorias en relación a esa vía de interposición de los reclamos relacionadas con los precedentes Cabrera Mullios y Quintero Coritoma, que es a lo cual hace alusión también el Estado. Debo señalar también que el Estado ha señalado que las víctimas del presente caso no tuvieron obstáculo alguno para el ejercicio de sus derechos, porque interpusieron concretamente demandas de amparo. Lo cierto es que, en definitiva, y como ya lo ha expuesto la perito, la sentencia del Tribunal Constitucional que definieron los casos señalaron la vigencia absoluta de los decretos leyes que motivaron los ceses injustificados. Y, en definitiva, ese era el más alto tribunal que decidía la cuestión y tenía la situación se planteaba la situación de imparcialidad a la cual aludió la perito y que ya señaló también la Honorable Corte en el precedente a la que se hiciera alusión precedentemente. Con relación al régimen por el cual deben los trabajadores regirse, el 276, 728, si hubieran continuado en sus cargos como correspondía, hubieran tenido el régimen laboral 728, que es el que están reclamando, pero sobre esto también lo explicaremos en forma más detallada al momento de realizar los alegatos escritos. En relación a que lo que solicitan es extraordinario, es excesivo, lo que están solicitando no es ni más ni menos que lo que se les adeuda en relación a lo que deberían haber cobrado si hubieran continuado en sus cargos en el Congreso como debió haber esto sucedido. En relación a las equivalencias de nivel, también en los alegatos escritos haremos referencias concretas al porqué de las pretensiones de mis representados. Gracias. Sí, adelante. Honorable Corte, yo quiero precisar en el caso de la excepción preliminar relativa a la inclusión de hechos nuevos que aduce el representante del Estado, que no es tal, no corresponde a la verdad. Lo que se ha hecho en el escrito, en el ESAP precisamente, ha sido precisar de que con la intención de poder tener con claridad la escala remunerativa y los beneficios relacionados con el cargo de jefe de la Unidad de Control Patrimonial que desempeñaba mi representado, el señor Castro, lo que se hizo fue precisamente, bajo las normas vigentes en el Perú, pedir acceso a la información pública, cosa que fue denegada constantemente, y por lo mismo se intentó una vía que la Constitución garantiza, que es el habeas data, para requerir información, pero no tiene que ver con una alusión a un hecho nuevo ni a una intención de que esto desvirtúe el pedido original relacionado con la denegación de justicia y el recurso efectivo, que es por lo que versa este proceso. Veo con claridad aquí que existen unos recursos, unas acciones contenciosas administrativas en las que se han solicitado de manera, vamos a decir, paralela a la iniciativa de carácter constitucional que mi representado oportunamente incoó, y creo que ahí hay una necesidad de
que se evalúe en esta ruta crítica que ellos mismos, que el representante del Estado ha expuesto el día de hoy, la oportunidad de la presentación, porque de hecho lo que nosotros estamos aquí discutiendo, que es la imposibilidad de hacer justicia efectiva frente a una situación vulnerable de un derecho, en este caso originado por el despido de los trabajadores en un montaje de racionalización, que es lo que se hizo en ese momento. Lo que nosotros queremos es anotar que esta imposibilidad de distinguir entre cuál es la vía idónea en la que se incurrió producto de la fractura institucional hizo que, como mucha gente en esas circunstancias, se presentaran de manera paralela más de una solicitud con tal de que se pueda buscar una reparación al daño que se les estaba causando. Por lo tanto, con la reserva del caso, para poder yo extenderme más en el alegato escrito, lo que quiero afirmar es que aquí, frente a una situación en la que a todas luces no se respetaba el régimen laboral que se tenía al momento, se habían suspendido las garantías constitucionales y taxativamente se impedía la posibilidad de acudir a alguna vía que pueda solucionar el tema, es cierto que se acudió y se tuvo pronunciamientos iniciales a favor, pero que estos fueron dados en una situación excesiva en el tiempo, y como dice la frase, justicia que tarda no es justicia. Lo que quiero acá recordar es la dilatada situación de indefensión en la que estuvieron las víctimas frente a una situación en la que el Estado no podía facilitar el acceso a la justicia como debían ser el cumplimiento real de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Se ha dicho acá también que existen algunos pedidos que no estarían correctamente sustentados. Ninguno de los pedidos que se han solicitado para poder hacer la reparación integral escapa a una situación real que ha sido la falta de un trabajo, la pérdida de ingresos, los impactos causados en la familia y en la propia persona, y lo que se está solicitando claramente es que esa medida de reparación integral verse fundamentalmente, no por el hecho, más allá del hecho de lo injusto o lo justo del procedimiento para el despido, sino fundamentalmente por el hecho de que no se ha tenido el acceso a un mecanismo eficaz para poder pronunciarse sobre la violación a los derechos fundamentales. Es muy importante que en el tema esta presentación nueva de un recurso que se nos está presentando, se tenga en cuenta de que también el procedimiento contencioso administrativo estuvo expuesto a esta misma situación de vulnerabilidad e irregularidad en la que estaba enmarcado el Poder Judicial dependiente del Poder Político. Bien. Muchas gracias a los señores representantes de las presuntas víctimas. Le corresponde el turno a los señores agentes del Estado peruano para que, si lo tienen a bien, hagan uso del derecho a la dúplica. Señor presidente, gracias. Solamente un comentario en relación a la mención a que decisiones aparentemente contradictorias de los tribunales significarían en sí mismo violaciones de las garantías judiciales o de la protección judicial. El informe de contestación al informe de fondo de la Comisión del Estado mencionó que esa situación no necesariamente significa una vulneración o de las garantías judiciales o de la protección judicial. Precisamente es función de las altas cortes de justicia en los diversos estados, partes de la Convención Americana, en donde se puede producir la unificación de criterios. Por consiguiente, la mención a que una decisión finalmente resultó adversa a los intereses de algunos de los ciudadanos que traen el caso ahora a través de la Comisión Interamericana ante esta honorable Corte, habría que evaluarla proceso por proceso. En el caso que se ventila, aquí hablamos de 2 procesos de amparo que contaron con resoluciones, algunas favorables en los tramos iniciales y otras adversas, y por diversas razones, de orden procesal o incluso de orden sustantivo. Y en cuanto a los procesos contenciosos administrativos, por la
promoción tardía de esas acciones, solamente rechazados por razones de un plazo de caducidad. Situación que puede acontecer en cualquier sistema jurídico nacional de algún país de la región. Incluso el propio sistema interamericano de protección tiene para las comunicaciones individuales un plazo de caducidad fijado en la convención, y no por eso se va a decir que es una medida irrazonable. Razón por la cual el Estado desea puntualizar que habría que examinar caso por caso la situación alegada, y en la situación de una persona que pueda ilustrar a la Corte que fue favorecida por un proceso de amparo en el mismo periodo cronológico, pero que no es parte de los hechos del caso, pues que sea evaluado con ese cuidado, ¿no? En todo caso, el Estado entendía que se trataba de una ampliación del marco fáctico. Si los propios representantes consideran que no se trata de hecho, pues la Corte sacará sus propias conclusiones, pero no parece que después de varios años de litigio se aporten, ¿no?, situaciones nuevas, y en una situación de ambigüedad después se pueda llegar a establecer que el Estado ha consentido con alegaciones de ese tipo de situación. Eso era, señor presidente. Muchas gracias, señores agentes del Estado peruano. Finalmente, se le concede la palabra a la Comisión Interamericana para que presente sus observaciones finales. Adelante, doctora Silvia. Gracias, señor presidente. Como se anunció en la presentación inicial, va a formular las observaciones finales de la comisión en 4 grupos. El primero de ellos es la corroboración de que la situación de estas 3 víctimas es igual a la del caso ya decidido por la Corte. De las similitudes me permito mencionar 5. Las víctimas de este caso, respecto del caso ya decidido por la Corte, hacen parte del universo de más de 1.000 trabajadores y trabajadoras del Congreso de la República, cesados en diciembre del 92. Sus ceses fueron dispuestos en aplicación del Decreto Ley 25640, o bien por no haber pasado alguno de los exámenes de calificación, o bien por no haberse presentado a ellos. Interpusieron acciones de amparo ante el Poder Judicial, a pesar de que el artículo 9 del Decreto Ley 25640 indicaba su improcedencia. A pesar de haber obtenido decisiones favorables, o bien en primera o bien en segunda instancia, el Procurador Público del Poder Legislativo interpuso recursos en contra de tales fallos hasta que el Tribunal Constitucional decidió definitivamente la improcedencia de la acción de amparo. Al momento de acudir al sistema interamericano en el año 98 respecto al caso ya decidido y en el año 99 en el caso actual, el Estado no había dado respuesta alguna a los ceses colectivos de 1992 y de 1993. Estos 5 elementos, en opinión de la Comisión, permiten ofrecer a la Honorable Corte las razones por las cuales los casos tienen una similitud sustantiva. En esta audiencia el Estado argumentó que existen 4 diferencias entre los casos. La primera, que en el caso actual las 3 víctimas hicieron reclamos administrativos, y respecto del caso Aguado Alfaro, que tan solo algunas hicieron reclamos administrativos. La Comisión considera que esta diferencia no tiene ninguna relevancia, pues la Corte en su sentencia no distinguió entre quienes reclamaron administrativamente y quienes no, a efectos de las violaciones. La segunda diferencia planteada por el Estado es que en el presente caso son 2 procesos de amparo, mientras que en el caso ya decidido es un solo proceso. Sobre esto tampoco la Comisión encuentra ninguna relevancia sustancial. El tercer argumento del Estado es que en el caso actual se admitieron y decidieron los amparos, mientras que en el caso ya decidido las razones de improcedencia fueron diferentes. En efecto, las razones de improcedencia en el caso Aguado Alfaro fue la interposición extemporánea del recurso de amparo. Sin embargo, esta extemporaneidad tampoco fue considerada relevante por la Corte para emitir su decisión. Y la cuarta diferencia es que en este caso 2 personas habrían presentado acción contencioso administrativa, mientras que en el caso Aguado Alfaro solo algunos de ellos. En este tema tampoco tiene ninguna relevancia esta distinción, puesto que la Corte tampoco efectuó ninguna distinción en la sentencia. Sobre este punto quisiera mencionar también una cuestión procesal, y es que los hechos que el Estado pretende probar con la documentación presentada en esta audiencia ocurrieron con anterioridad a la contestación del Estado, y que el Estado tuvo la oportunidad de presentar prueba documental y que no ha argumentado las razones de fuerza mayor por las cuales no fue posible aportar esta prueba en el momento procesal oportuno. Con estas consideraciones, la Comisión considera que efectivamente las consecuencias jurídicas del caso Aguado Alfaro deben ser aplicadas en su integridad al presente caso.
Y con eso me permito pasar al segundo punto de esta presentación, y es cuál es el análisis jurídico que debe ser reiterado en este caso. En su contestación, el Estado de Perú solicitó a la Corte que declare que no violó los artículos 8 y 25 de la Convención. El argumento del Estado es que la inconformidad con un resultado no puede ser la base de una violación de la Convención. Sobre este argumento, la Comisión recuerda que el objeto del informe de fondo y de la sentencia de la Corte no fue la determinación de la arbitrariedad o no de los ceses, sino la efectividad del recurso interpuesto por las víctimas. Precisamente por ello, la Comisión no entró a revisar los fundamentos de la sentencia o los fundamentos de improcedencia de la sentencia, como tampoco lo hizo la Corte en su oportunidad, sino el clima de inseguridad jurídica prevaleciente en la época y la ausencia de independencia e imparcialidad que convertían en ilusorios y que hacían casi nula la perspectiva de efectividad de tales recursos. El hecho de que en las decisiones judiciales de improcedencia ratificadas por el Tribunal Constitucional no se hiciera referencia explícita al artículo 9 del decreto 25640, que es uno de los argumentos que también plantea el Estado, no modifica esta conclusión. Al contrario, se trataba de una norma que determinaba a priori el resultado de las acciones de amparo, precisamente de improcedencia, como ocurrió en los casos de las 3 víctimas. Además, como indicó la perita Flores esta mañana, existía una autolimitación del Poder Judicial. Precisamente en el caso de al menos 2 de las víctimas del presente caso, la resolución de amparo lo que hizo fue convalidar los decretos a través de los cuales se efectuaron los ceses. Otro argumento planteado por el Estado es que la Comisión no precisó el sustento de la violación del artículo 8 de la Convención. Sobre este argumento, la Comisión indicó claramente en el informe de fondo la ausencia de independencia e imparcialidad de las autoridades, en especial las altas cortes, llamadas a pronunciarse en definitiva sobre los recursos de amparo. Con esta respuesta a los argumentos estatales sobre no violación, la Comisión considera que las consecuencias jurídicas de los hechos del presente caso deben ser equivalentes a los del ya decidido por la Corte, de las cuales me permito recordar. Una determinación en el sentido de que una disposición como el artículo 9 del Decreto Ley 25640, que establecía la improcedencia del amparo, no puede ser considerada en una sociedad democrática como una limitación válida al derecho de acceso a la justicia. Una determinación en el sentido de que dicha disposición, así como la que imponía la impugnación también por vía administrativa, contribuyeron a propiciar un clima de desprotección e inseguridad jurídica que impedía a las víctimas determinar con razonable claridad la vía idónea para hacer sus reclamaciones. Una determinación en el sentido de que la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y en particular del Tribunal Constitucional estaban coartadas. Y una conclusión en el sentido de que existió una violación de los artículos 8 y 25, pues los hechos ocurrieron en un contexto de, abro comillas, impedimentos normativos y prácticos para asegurar un acceso efectivo a la justicia y una situación generalizada de ausencia de garantías e ineficacia de las instituciones judiciales. Con esta recapitulación de las principales determinaciones jurídicas que corresponden al presente caso, la Comisión se refiere a la verificación de que las víctimas de este caso estaban excluidas de los beneficios que ha ofrecido el Estado, precisamente por tener una petición ante el sistema interamericano. La Comisión no desconoce los esfuerzos que ha realizado el Estado peruano a partir del año 2001 para procurar algún tipo de respuesta por los ceses colectivos de inicios de los años 90. La Comisión pone en conocimiento de la Corte que se encuentra conociendo una serie de casos de trabajadores cesados de otras entidades estatales, en los cuales sí se está debatiendo la suficiencia o insuficiencia de dichas iniciativas para ofrecer una reparación integral y oportuna. La Comisión considera que esta determinación no es necesaria en este caso. Esto se debe a que las 3 víctimas, al igual que las víctimas del caso Aguado Alfaro y otros, estuvieron explícitamente excluidas de ser consideradas por las comisiones especiales constituidas conforme al decreto 27487. Dicha exclusión también fue reiterada en el decreto 27803, que reguló la implementación de las recomendaciones de dichas comisiones especiales. La razón de dichas exclusiones, como ya indiqué, fue tener una reclamación pendiente ante el sistema interamericano. En efecto, la solicitud de beneficios, conforme a este último decreto, exigía un desistimiento de las demandas judiciales contra el Estado, tanto a nivel interno como a nivel internacional. En ese sentido, la Comisión considera que toda la información presentada por el Estado sobre las iniciativas desde el año 2001 no tiene un impacto directo en el caso que se está ventilando en esta audiencia y, por lo tanto, lo procedente es que la Honorable Corte fije directamente las reparaciones.
Y con esto me permito pasar al último punto de estas observaciones finales, relacionada con la importancia de fijar las reparaciones en términos que favorezcan su cumplimiento en el menor plazo posible. Sobre esto, quiero partir de la reparación dictada por la Corte en estos términos textuales: que el Estado garantice a los lesionados en el goce de sus derechos o libertades conculcados a través del efectivo acceso a un recurso sencillo, rápido y eficaz, para lo cual deberá constituir a la mayor brevedad un órgano independiente e imparcial que cuente con facultades para decidir en forma vinculante y definitiva si esas personas fueron cesadas regular y justificadamente del Congreso de la República o, en caso contrario, que así lo determine y fije las consecuencias jurídicas correspondientes, inclusive, en su caso, las compensaciones debidas. Al fijar la recomendación en el informe de fondo de este caso, la Comisión tomó en cuenta no solamente la reparación ordenada por la Corte en el caso Aguado Alfaro, sino lo que ha venido sucediendo en el proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia. En este proceso, la Corte ha emitido dos resoluciones, una en noviembre de 2009 y otra en noviembre de 2010. En la resolución del año 2009, pasados 3 años de emitida la sentencia, la Corte se pronunció sobre la incompatibilidad con lo dictado en las reparaciones respecto de la comisión creada unilateralmente por el Estado. Ya en la resolución de noviembre de 2010, la Corte tomó nota favorable de la creación de una segunda comisión especial. La información disponible tras esta resolución indica que esta segunda comisión especial emitió un acta el 14 de diciembre de 2010, en la cual, primero, se reconoció que los ceses fueron irregulares e injustificados. Se reconoció la necesidad de la reincorporación y se indicó que se entendía como tiempo de servicio a efectos de la compensación por daño material. Teniendo en cuenta los avances ya alcanzados en la creación de la segunda comisión especial y sus determinaciones en diciembre de 2010, la comisión consideró pertinente incluir en la recomendación de este caso la referencia a la comisión especial y sus determinaciones. La comisión considera que, partiendo de la base de que los ceses de las 3 víctimas también fueron irregulares, es viable entender que les son aplicables las determinaciones de la segunda comisión especial y, por lo tanto, dichas determinaciones podrían ser la base de las reparaciones que dicte la Honorable Corte, sin necesidad de ordenar que el Estado cree un nuevo órgano independiente para tales fines. En este punto, la Comisión nota que en sus consideraciones sobre reparaciones en la contestación, el Estado hizo referencia en múltiples oportunidades al acta de diciembre de 2010, con lo cual pareciera asumir el Estado que dichas determinaciones serían aplicables al presente caso. En esta audiencia, los representantes también consideraron la relevancia de dicha acta para fijar las reparaciones. La Comisión encuentra entonces que pareciera existir un entendimiento entre ambas partes sobre este punto. Ahora bien, un aspecto a resaltar es que en la práctica del caso Aguado Alfaro y otros, la implementación de parte importante de dicha acta se encuentra judicializada. En la experiencia de la Corte, en ese y en otros casos de trabajadores en Perú, la judicialización de las reparaciones ha resultado en largos procesos de supervisión de cumplimiento de sentencia y en la práctica ha redundado en nuevas violaciones del derecho de acceso a la justicia. Entonces, si bien el acta de la segunda comisión especial de que emitió en el 2010 podría ser la base del contenido de las reparaciones del presente caso, la Comisión considera que es relevante que la Honorable Corte valore otras alternativas de implementación concreta de las determinaciones de la segunda comisión. Así, por ejemplo, la Corte podría fijar el rubro de dicha acta relacionada con el daño material a la luz de la información disponible en el expediente u otra información adicional que pudiera requerir la Corte como prueba para mejor resolver. Otra alternativa es que la Corte disponga un plazo breve a ser fijado en la sentencia para que se validen las conclusiones de la segunda comisión especial como aplicables al presente caso y que se disponga la ejecución inmediata de tales medidas, adelantando que no podrían ser remitidas al Poder Judicial. Todo lo anterior sin perjuicio de la fijación de daño inmaterial y otras medidas de reparación simbólica que pudiera dictar la Honorable Corte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silvia Serrano, en representación de la Comisión Interamericana. Me corresponde preguntarle a los compañeros de la Corte si desean formular alguna pregunta o realizar alguna reflexión sobre el particular. Juez Eduardo Ferrer MacGregor. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Tengo un par de preguntas a los representantes de las presuntas víctimas.
En el informe de fondo de la Comisión no se hace alusión a la violación del artículo 24 de la Convención Americana, el derecho a la igualdad ante la ley. Y algo mencionaron, pero muy poco. Me gustaría que profundizaran sobre este alegato. Lo pueden hacer, si quieren, en los alegatos escritos, ¿no? O si quieren decirlo algo, adelante, ¿no? Pero le voy a formular la siguiente pregunta también, ¿no? Hicieron mención que sería, en caso de una sentencia favorable, sería necesario pensar en algún mecanismo diferente al precedente del caso Aguado, Alfaro y otros para una mayor eficacia en el cumplimiento de la sentencia. Se acaba de hacer mención por la parte de la Comisión Interamericana en su intervención final sobre algunas sugerencias, algunas propuestas. Esto también sería importante si nos pudieran externar su opinión. Y a la representación del Estado, en el fondo hay un debate sobre si es o no aplicable el caso, el precedente del caso Aguado, Alfaro y otros, ya resuelto por esta Corte en el año 2006. Y mencionaron algunas cuestiones procesales, procedimentales que se distinguen. También me gustaría que en los alegatos escritos profundizaran en estos aspectos. ¿Por qué no es aplicable este precedente de la Corte? Y, por supuesto, la opinión de por qué sí es aplicable el precedente por parte de los representantes de las presuntas víctimas, y la opinión de la Comisión también sería importante. No sé si quisieran comentar en este momento algún aspecto, pero si no, en los alegatos escritos y observaciones. Por escrito, doctor, haremos las aclaraciones pertinentes. Muy bien, muchas gracias. Señor agente del Estado. El Estado responderá a la cuestión del señor magistrado en los alegatos escritos. Gracias. Doctora Silvia Serrano, de igual manera. Muchísimas gracias, eso sería todo. Muchas gracias, juez Ferrer MacGregor. Juez Eduardo Vío. Sí, presidente. Adelante. Yo quisiera que en los alegatos escritos me contestaran estas dudas o me aclararan un poco más mis pequeñas deficiencias que tengo para comprender el caso. La primera es que supongo que las presuntas víctimas no alegaron en sede interna, no pudieron alegarlo, no consideraron apropiado alegarlo, la falta de independencia de los tribunales internos. Eso es lo primero. Y lo digo porque al invocarse el artículo 8, en el 8.1 se dice: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. De manera que quiero ver si esa se alegó o no en sede interna, si los tribunales eran independientes e imparcial. Y las razones por las cuales, si no se hubiese alegado, no se alegó. También me interesaría, ciertamente, el Estado puede hacer también observaciones, consideraciones sobre el particular en su momento, esto es, en el alegato final. También me gustaría que me aclararan un poquito la invocación solo del artículo 8 y 25. Y lo digo porque entre los antecedentes que tenemos es que la Comisión sometió el caso a la Corte, en el que, alegando violaciones a los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con las obligaciones previstas en el artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento por parte de la República del Perú, en perjuicio de las presuntas víctimas, como consecuencia de la falta de respuesta judicial adecuada y efectiva frente a los ceses en calidad de funcionarios permanentes del Congreso de la República del Perú. Entonces mi cosa aquí es el 8 y el 25, o más bien, como decía el juez Ferrer, ¿no sería el derecho a la igualdad, también el derecho a la igualdad, o quizás el derecho a propiedad?
porque se está alegando sobre el cese. Y se alegan las indemnizaciones, que se paguen indemnizaciones. Una duda que tengo, más bien teórica también, pero considero importante. También quisiera señalar, y esto básicamente para el Estado. El Estado ha dicho que de lo que se trata aquí es de una obligación de comportamiento y no de resultado. Pero mirando el artículo 25.1, y me permito leerlo porque toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Esto es, ¿no puede el Poder Judicial violar también un derecho? ¿No sería que no estaría por tanto involucrado solo el 8 y el 25? ¿No sería solo una cuestión de comportamiento, sino resultado? Que los tribunales deberían, como lo reclama la Comisión, deberían dar una respuesta judicial adecuada y efectiva. Y la última reflexión también con el Estado, que es la que me tiene más preocupado, que tiene que ver también cuando vino la perito. El Estado se sustenta su posición en que se recurrió ante los tribunales y los tribunales resolvieron determinadas cosas. Pero no dice, no se pronuncia si los tribunales eran independientes e imparciales. Quiere decir que el Estado peruano, representado por el actual gobierno y por los actuales agentes que son representantes del gobierno, sostienen que lo actuado en esa época por los tribunales, o que los tribunales en esa época eran independientes e imparciales. También en este aspecto quisiera que el Estado me hiciera una reflexión y también a presuntas víctimas, en que sí, todo lo que se hizo luego del 2000, lo que se hizo ya en el gobierno democrático, si se hubiese aplicado a las presuntas víctimas, pues no se aplica porque lo dejaron fuera, porque había que renunciar a toda acción jurisdiccional, interna o internacional. Si se hubiese aplicado, ¿implicaría eso que el Estado hubiese reconocido que los tribunales de la época eran dependientes y parciales? Porque si se da una solución es porque se está pensando que hubo una violación. Esa es mi reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, juez Biogrossi. La idea es que este tipo de reflexiones sean incorporadas en los alegatos por escrito. Muy bien. Juez Manuel Ventura. Sí, señor presidente, muchas gracias. El juez Biogrossi se me adelantó con una de las preguntas que yo tenía. Más que pregunta, una reflexión. Yo quisiera que por escrito la comisión fundamentara por qué no alegó el artículo 21 de la Convención, el derecho a propiedad, porque yo creo que tiene una relación íntima con el tipo de reparaciones que se solicitan en este caso. Y francamente desde un principio me extrañó mucho, así es que agradecería una aclaración en ese sentido. Después me quedó un vacío sobre la explicación que dio el Estado en cuanto a que aparecen dos procesos administrativos. Nada más se dijo que aparecieron, que se encontraron. Yo quisiera que eso se aclarara debidamente también por escrito. ¿Por qué los buscaron?
¿Sabían algo? ¿No sabían? ¿Cómo aparecieron? Porque una cosa de estas, entre miles de recursos, pareciera que no es lógico que aparezcan como por arte de magia. Explicar un poco la situación que llevó al encuentro de estos dos recursos administrativos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, juez Manuel Ventura. Le pregunto al juez Roberto Caldas. Adelante, señor. Vamos a probar el canal 1, si se escucha. Muy bien. Para empezar, quisiera decir que algunas de las preguntas que se presentaron por mis colegas, algunas de mis preguntas ya fueron contestadas por los representantes, por el Estado y por la Comisión. Quisiera información de parte de la Comisión. Por ejemplo, la existencia de otros casos parecidos a este ante la Comisión que se refieran a los hechos consecuencia de los hechos de los trabajadores cesados del Congreso. Claramente se podrá hacer en forma escrita esta presentación. Además, los representantes y el Estado seguramente se encontrarán en mejores condiciones principalmente el Estado, de comparar la situación de estos tres trabajadores y hacer una comparación de los sueldos y de eventuales colegas que hubiesen estado a su mismo nivel administrativo, para que se pueda saber, determinar y facilitar posibles cálculos que haya que hacer. Al determinar la sentencia que deberá emitir la Corte. Y el Estado quisiera que por favor se refiriera también al efecto vinculante de las sentencias de la Corte en la interpretación o la comprensión de otros casos que se presenten sobre este tema en general, sobre el tema de fondo, para que haya una garantía de no repetición de casos ante la Corte, y también la realización, o sea, que el cumplimiento de las decisiones, de las órdenes de la Comisión. Es un tema de fondo, pero hay mucha semejanza aquí entre los casos. Entonces yo creo que sería importante que se hiciera ese tipo de precisiones. Muchas gracias. Agradezco al señor presidente también. Roberto Caldas. Muy bien, nos aproximamos a finalizar esta audiencia pública. No hay más preguntas por parte de la Corte. Antes de levantarla, quisiéramos recordar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el punto resolutivo 13º de la resolución de presidencia de la Corte de 17 de septiembre de 2014, los representantes de las presuntas víctimas, el Estado y la Comisión Interamericana cuentan un plazo de hasta el 18 de noviembre de 2014 para presentar sus alegatos finales escritos y sus observaciones finales escritas respectivamente. Les recuerdo que este plazo es improrrogable. Finalmente, quisiera agradecerles y destacar el correcto comportamiento que han tenido los señores agentes del Estado, los señores representantes de las presuntas víctimas y, por supuesto, la señora representante de la Comisión Interamericana. Se ha desarrollado la audiencia con total corrección y se han respetado todos los términos acordados previamente. Así que les reitero esa gratitud y se levanta esta sesión.